Podemos recibir al mejor periodista deportivo de este país. Un aplauso para el señor Eduardo Rivas, que ya está con nosotros. Pero muchas gracias. Buen día, Edu. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espectacular. Que se agotó Sabo Show. Es impresionante, Sí, impresionante. Sí, tengo una familia muy grande. ¿Cómo va, Edu? Todo bien, aquí estamos en estos momentos en los cuales, en materia de fútbol uruguayo, aunque sea de manera amistosa, y la verdad que no tengo muy claro cómo definir el tema de la Copa de la Liga, pero comenzó a rodar la pelota en el fútbol. ¿No? Copa de la Liga. Copa de la Liga. Claro, lo que pasa es que me cuesta decir que no es oficial, porque lo organiza la AUF, entonces Claro. tiene un Sí, sesgo de claro, oficialidad, claro. pero no forma parte en sí de la temporada, no tiene ninguna influencia, no va a tener ninguna influencia en la temporada en sí. Copa de verano. Seguro. Tampoco, sí. A ver, lo que pasa es que por Copa de Verano como que no, y también en la Copa de la Liga rompe el reglamento porque se pueden hacer hasta 11 cambios. Por ejemplo, hoy ya Danilo Núñez, hoy va a jugar, Danilo Núñez no, porque va a jugar, me entreveró con la serie de Río de la Plata, pero se pueden hacer hasta poner dos equipos distintos. Cambios, claro. Y entonces y a su vez no se pueden purgar sanciones, y si lo expulsa un jugador tampoco tiene que pagar en otro torneo, por ejemplo. Pero bueno, que era lo que quería Peñarol con Washington Aguirre, claro, por ejemplo, ¿no? Para dejarlo limpio. Claro. En ese caso era muy, muy, muy importante, pero es un torneo que me parece interesante, pero le faltan ajustar muchas cosas. Entre ellas, fundamentalmente, el tema de calendario y la preparación de los equipos. Porque los equipos empezaron a entrenar hace una semana, más o menos, y ya tienen que salir en un torneo de estas características. Pero bueno, son cosas de ahí a ir ajustando. Lo cierto es que comenzó a rodar la pelota para la Copa de la Liga. El temporal del sábado pasado tuvo influencia porque iban a jugar Juventud y Wanderers, se suspendió, se jugó ayer, ganó Juventud 3-0 ante un equipo muy joven de Wanderers, que no presentó el potencial que está procurando tener, y hoy y después ayer en Colonia Progreso eliminó a Defensor Sporting ganándole por penales, habían empatado 0-0. Hoy va a jugar Peñarol 9:30 en Minas frente a Central Español, y antes van a jugar Boston River y Danubio a las 19, en este caso en el Parque Viera, eso por la Copa de la Liga. Por la serie Río de la Plata, hoy juega Cerro Largo en el Charrúa ante el elenco de Atlético Tucumán de Argentina. Y mañana Nacional 21:30. Mañana Nacional, en este caso en el Gran Parque Central. Se cambió el Vamos escenario. a reiterarlo exactamente porque estaba en el Domingo Burguino Miguel, incluso Nacional había comenzado a vender las entradas para ese escenario. Quienes hayan adquirido en ese momento la entrada, la misma tiene validez para el partido, obviamente, para el partido de mañana en el Gran Parque Central. Nacional va a jugar 9:30 frente a Deportivo Maldonado, en este caso reiteramos por la Copa de la Liga. Nacional había salido de la serie Río de la Plata, iba a jugar frente a Deportes Concepción de Chile, ese partido no se va a jugar, pero Fredo Perchman anunció que Nacional dijo que estaba disponible para jugar por la serie Río de la Plata y le están buscando rival para el día 24. Va a jugar un partido por la serie de Río de la Plata el 24, aún no conoce qué adversario, pero en el marco de la planificación, porque Nacional, de acuerdo al pedido de su cuerpo técnico, prefiere hacer otro tipo de amistosos, por llamarlo de alguna manera, un poco a la vieja usanza. Sí. Cuando se hacían los amistosos, si era Nacional en los céspedes, va a jugar en los céspedes ante Boston River, obviamente que esto es a puertas cerradas, y otro partido ante Defensor Sporting en condición de visitante, no se sabe si en el Francini o en el Complejo de Arzuaga, pero también a puertas cerradas, y después tendrá ese partido del día 24, veremos ante qué rival, y obviamente la final de la Supercopa, ya de carácter oficial, frente a Peñarol. Ayer Gallardo volvió a pisar el Gran Parque Central, ¿no? En esta serie de clásicos sudamericanos, ¿cómo? Sí, por la serie Río de la Plata, claro. Partido que también se iba a jugar en Maldonado y se pasó para el Gran Parque Central. River Millonarios, ¿no? River Millonarios de Bogotá, un partido entre Millonarios, ¿no? Millonarios Argentina contra Millonarios de Bogotá. Tienen una suerte de vínculo histórico, muy, muy lejano en el tiempo, pero bueno, vínculo al fin, cuando se había dado en Colombia a fines de la década de los 40, en lo que se llamaba la época del Dorado. Colombia estaba al margen de la FIFA, incorporó una cantidad enorme de jugadores rioplatenses, entre ellos, y de ahí el vínculo con River, más de uno, pero que eran figuras connotadas de River, en ese caso un ascendente Alfredo Di Stéfano. De River se fue a Millonarios de Bogotá y de ahí fue que se fue después a
a España, donde casi ficha, llegó a El jugar con el escalón Barcelona, fue seguro. millonario, mirá ahí. Llegó a estar con la camiseta de Barcelona, pero después, obviamente, que ficha por Real Madrid. Claro. Y bueno, es el jugador que le cambia el sentido prácticamente, o lo eleva a Real Madrid a lo que soy Real Madrid. Total. Pero ahí está ese vínculo histórico. Hubo otros jugadores que también, como Pipo Rossi, Pedernera, que de River fueron a millones de botas. Pero bueno, dejémonos de estas cosas al margen. Y ayer jugaron, más allá de la victoria de River por 1-0 con gol de penal, lo más importante para nosotros es que ayer debutó Matías Viña con la camiseta de River, ingresando en el curso del complemento. Me parece una novedad importante pensando en la selección uruguaya. Claro. Matías pudo jugar muy poco el año pasado después de la operación en Flamengo, y obviamente que un equipo de mucha importancia busca recobrar minutos y competitividad en el conjunto millonario. Yo lo escuchaba a Gallardo en un videíto que estuvo circulando donde, bueno, manifestaba su agradecimiento y el hecho de estar nuevamente en el Gran Parque Central. Porque además se dio una particularidad, él estuvo poco en Nacional, pero Sí. fue su último equipo como jugador y su Claro. primer equipo como Como técnico. técnico. Sí, sí, claro, ¿no? sí, cuando Con las además dudas lo- que generaba, ¿te acordás en su además momento? pero y Muchas. él mismo lo sorprendió el Claro. ofrecimiento de Nacional. Incluso fue ahí en el Parque Central donde él se lesiona de gravedad y parecía que era el final de su carrera, pero sí, en cambio volvió, se recuperó y volvió para jugar ahí en el tramo final con Nacional y ser campeón uruguayo. Y después, bueno, eso cuando Daniel Enríquez le va a proponer aquella idea de Ricardo Alarcón con el presidente de Nacional, que asumiera, para él fue toda una sorpresa, que en principio me había contado que le había costado dar el sí, pero lo termina dando y siendo campeón uruguayo. Es que, Edu, Se retira campeón uruguayo como técnico, Claro. y asume como jugador, y asume como técnico siendo campeón uruguayo. yo lo pienso, históricamente debe ser el único jugador argentino, y si buscas un poquitito más debe ser difícil, que viene a jugar un cuadro uruguayo, termina su carrera y arranca a dirigir. No debe haber otro. Sí, no, sí, sin duda. Sí, Difícil encontrar a alguien que haya hecho lo mismo, ¿no? Tal cual, sí, porque además tenés que buscar de argentinos que hayan sido Claro. muy notorios y cumplieron, sí, por ejemplo, Juan Eduardo Jover, pero no fue ese el caso de que se retirara y pasara Claro, a dirigir claro. inmediatamente, no, es un caso excepcional, así que para Gallardo ayer debe haber sido también en ese sentido algo especial la vuelta al parque. Hablando de pases, porque también sigue abierta la ventana, ¿no? Y los Falta cuadros pila, siguen, por eso falta digo, muchísimo. se confirmó Lucas Ferreira, ¿no? Sí. Zaguero, que arranca en Progreso y ahora estaba en Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, un paso previo por Danubio Claro. también, que me parece que lo firmó mucho en primera edición. Me parece una incorporación interesante para Peñarol. Y Pues se fue Javier Méndez, además. Claro, un jugador sí, que- pero aparte Peñarol pareció haber cambiado, vamos a ver si sigue así, un poco el procedimiento. Antes se anunciaba mucho por quién estaba buscando y trabajando. Las últimas dos incorporaciones en silencio total. Calladitos. Gastón Toñi, el argentino que ya llegó de extremo izquierdo, un jugador interesante. El que sábado llegó llegó. ya para ponerse las zonas de Peñarol, después de cumplir obviamente los trámites de rigor desde el punto de vista sanitario en cuanto a la revisación y la firma de la documentación. Y esto de Lucas Ferreira, que se fue Javier Méndez y en un santiamén rapidísimo. lo incorpora. El futbolista se enteró el sábado del interés de Peñarol y el domingo ya Peñarol lo anunció. 25 años, de hecho, un 89, yerno de Carlos Alberto Aguilera. Mirá. Es Lucas Ferreira, y me parece, repito, un jugador interesante. Si bien Defensa y Justicia no anduvo bien el último año en Argentina, él tuvo buena valoración individual entre los zagueros más destacados del año 2025 en Argentina, así que en principio una incorporación interesante para Peñarol, que sigue trabajando en el caso de los famosos extremos para cerrar su plantel de cara a esta temporada, más allá de la llegada de Toñi. Y en el fútbol, Dale. español, vuelve Araujo, Sí. se va Valverde Sentido, sí. Barcelona campeón de la Supercopa. Barcelona campeón, claro. Un momento importante para Araujo porque entra en los últimos minutos, atención, con un partido que no estaba resuelto. Claro. Hansi Flick, el técnico, también jugó una ficha media Se arriesgada. la jugó. Porque estaba con uno menos, incluso Barcelona, y cualquier cosita que pudiera pasar era un riesgo también en ese sentido, pero bueno, afortunadamente la situación salió bien y después un muy lindo gesto de los jugadores de Barcelona que lo tiran hacia arriba, levantándolo en andas a Araujo, y después hacen que él, uno de los capitanes, pero sea él el que reciba la copa, la Supercopa,
para levantar el trofeo, así que un lindo gesto. Qué grande, Ronald, y eso también anímicamente, ¿no? Sí, sí, incluso algunos jugadores de Real Madrid en el entretiempo no había entrado Araujo y fueron a hablar con él, estuvieron hablando, un lindo gesto también con el futbolista compatriota. El tema de preocupación es la salida de Valverde, que pidió el cambio, se fue por sus propios medios, ahí en principio hablaría de una lesión no grave, pero de todas maneras a mí lo que me preocupa es que últimamente ha venido teniendo, lo que pasa es que Valverde tenía una salud de hierro y jugaba una cantidad de partidos exorbitante, y últimamente ha tenido ahí algunos paréntesis, ha tenido unos inconvenientes físicos. Escalonando más de lo común. Sí, y estamos en un año muy especial. Y en ese sentido, ya que estamos, la gran preocupación es el tema Rodrigo Bentancur, que se confirmó, lo damos en la noticia los otros días, el desprendimiento del bíceps femoral, una lesión compleja. Va a ser intervenido quirúrgicamente en Finlandia, no sé si hoy o mañana, y se estima una recuperación de unos 3 meses. Llegaría muy justito. No, y no solo eso, porque terminar la recuperación también, pero después hay que volver a rodar. Claro. Son 3 meses más. Eso, digo, la lesión obviamente no es la misma porque son músculos diferentes, diferentes ubicaciones, claro está, en el cuerpo, pero entre comillas algo similar a lo que sufrió Ronald Araujo precisamente en lo previo al Mundial de Qatar. Él había sufrido el desprendimiento de un aductor. En este caso lo que sufre es el desprendimiento del bíceps femoral, que de acuerdo a lo que nos decían, nos explicaban obviamente, es muy importante, es el que permite, por ejemplo, el movimiento ahí de la pierna hacia atrás, por ejemplo. Es una situación dolorosa y compleja. Obviamente, lo que le dice, se desprende el músculo del hueso, y entonces hay que operar y después volver a la alta competencia. Y hay que llevar, claro, un titular cantado, que obviamente lo pierde Bielsa para el amistoso ante Inglaterra y ante quien sea después, pero ya es una baja confirmada en ese momento. Me mojaste el pico con lo de los amistosos. ¿Cuándo es Inglaterra? El 27 de marzo en Wembley. Yo creo que en la era Bielsa, es el partido más importante de la era amistoso más importante de la era Bielsa. Está bien, el partido no, el amistoso más importante de la era Bielsa, porque después nunca había habido un amistoso, es el más importante, y después supuestamente será ante un rival africano, pero se le complicó un poco ahí la historia. Uruguay no ha podido todavía confirmar ante quién será, pero el pedido era que fuera ante un rival africano ese segundo amistoso. Armamos un cuadro y le jugamos, Edu. Sí, yo no tengo fe. Sí, o podría una selección de Cabo Polonio. Podría ser. ¿Te acordás cuando Cavani dijo Jamaica, el cuadro de África? Bueno, listo, contra Jamaica. No, fue un lapsus ahí. 10 de la mañana, 24 minutos. Muchísimas gracias, con mucho gusto, Edu, por estos minutos. ¿Sigue de vacaciones el otro? Sí, de vacaciones. Creo, si no me equivoco, creo que el lunes que viene, ¿sabe quién va a estar acá? Roberto Moa. No. Eduardo Rivas de vuelta. Creo que ¿Qué espalda? ¿Qué? Sos un titán, diría Rivas, un titán.